Le damos la bienvenida a esta pequeña charla que vamos a ofrecer ahora con nuestro invitado, el arquitecto Víctor Pasos. Para eso voy a dar una pequeña reseña sobre su trayectoria. Bueno, Víctor Pasos es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y la Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos, en Francia. Además tiene un grado de máster en Arquitectura y Filosofía por la Escuela de Arquitectura de París, La Villette, con la tesis Teodoro Cron, Ipsate et Architecture, no sé si lo dije bien, pero bueno, está en francés, así que disculpen mi francés que es malazo. Socio del estudio de arquitectura Junarbadel Partnership, el cual tiene sede en Perú y Suiza, y es arquitecto coautor del edificio de oficinas Real 8, que es el edificio que se va a presentar ahora principalmente. Y también esta oficina Junarbadel Partnership es una oficina en la que yo he trabajado y soy asociado también, ¿no? Junto con mi amigo Víctor, ¿no? Aquí en Perú. Bueno, démosle un gran aplauso a Víctor, que nos ha regalado esta parte de su tiempo y que se ha hecho un espacio para compartir su experiencia con nosotros. Ya seguramente luego contaremos algunas anécdotas entre nosotros. Ya, gracias. Buenos días. Bueno, primeramente gracias a los profesores de la Universidad de Lima por esta invitación. Estamos felices de compartir la experiencia que tuvimos en el desarrollo del edificio de oficinas, la Torre Real 8 en el centro empresarial, y además explicarle un contexto de desarrollo urbanístico, paisajístico, y demostrarles, bueno, que es importante mantener un desarrollo de un edificio en respuesta a su contexto. Quería hacerles una pequeña introducción. Es el texto que salió publicado en el libro de Ideas de Hábitat, que recoge los últimos 10 años de proyectos de arquitectura en Perú. Y dice así: la Torre Real 8 busca transformar la visión del edificio corporativo limeño, otorgando transparencia a todos sus espacios y reconectándolo con la ciudad. Para lograrlo, nuestro diseño apostó por manejar las interfaces espaciales entre interior y exterior con la ayuda de elementos de alta pureza y materiales naturales. El lugar del proyecto, el Centro Empresarial Real, en San Isidro, inició su desarrollo a mitad de la década de los 90, con el objetivo de afincarse como el centro financiero de referencia del Perú. Tras 15 años de crecimiento sostenido, sus propietarios vieron necesario un relanzamiento de su grupo de bienes raíces para adaptarse a las nuevas condiciones del negocio. Es en ese contexto que nuestro estudio recibió el encargo de desarrollar un edificio de oficinas que pueda traducir esa visión. Previo a nuestro planteamiento arquitectónico, se llevó a cabo un reconocimiento, análisis y diagnóstico del centro empresarial y de su parque inmobiliario, que culminó en la elaboración de un master plan. Bajo esas líneas directrices se diseñó el Real 8. Volumetría, estructura espacial, materiales, detalles, lo convierten en la piedra angular de dicho plan. A ver, mientras... Perfecto. Bueno, este es el centro empresarial. Muchos de ustedes lo deben de conocer. Esta es la Huaca Guayamarca, el Golf se encuentra por este lado, esta es la avenida Camino Real, con el centro comercial Camino Real, que fue el primer mall, digamos, moderno de Lima en los años 80, a mitad de los años 80, y sobre el cual se empezó también a estructurar 3 torres, ya con la visión de que todo este lote iba a convertirse en el futuro centro empresarial. Y como ustedes saben, bueno, este centro comercial tuvo una época de apogeo en los años 80, bueno, venía la crisis económica, el terrorismo, cayó en decadencia. Sin embargo, a mitades de los 90 inicia el desarrollo del centro empresarial, que abarca el sector, digamos, trasero,
en el cual se hizo divisiones parcelarias para albergar en cada una de ellas una torre de oficinas. Lo interesante es que todo el centro no pertenece a Inversiones Centenarios, ¿no? Ese sector de acá pertenece al Swissôtel. El Swissôtel está acá. Esta foto data de 2007, o sea, aún no se había hecho la extensión del Swissôtel. Nuestro proyecto Real 8 se ubica en ese sector. Había un parque central que es la parcela Real 2. Aquí estaba la parcela 10, que lo hizo el arquitecto Mario Lara. Este es el edificio Real 3, que es muy distintivo, es de color naranja, lo hizo el arquitecto Alfredo Montaña. Entonces, bueno, había una consolidación real en el centro, pero a finales de los años 2005, la Inversiones Centenario decide hacer una renovación de su imagen, la filosofía de trabajo, que se adecúen a los nuevos estándares de trabajo que ofrecía el siglo XX, ¿no? Bueno, cosas que ahora son normales, en ese tiempo recién se estaban probando. Entonces ellos querían un edificio insignia que acompañe ese cambio de visión. Al momento de que fuimos contactados, a lo mejor lo hago manualmente. Sí. Nuestra oficina fue contactada primeramente para hacer una asesoría en cuanto a la fachada, que no estaba satisfaciendo a los clientes de Centenario. No voy a mostrar la fachada, pero quiero mostrar el plano, porque se trataba del edificio Real 2. Actualmente ahí se construyó el edificio de Jean Nouvel, el arquitecto francés, pero en ese momento ese era el proyecto que se estaba viendo. Entonces nosotros inmediatamente, mientras se desarrollaban ideas de fachadas, era inevitable pensar en qué significaba hacer un edificio en el medio de dos edificios, el Real 1 y el Real 2, qué influencias tendrían la forma, digamos, la distancia entre edificios, y sobre todo el pensamiento que pensamos se ha abandonado o se deja muchas veces de lado en un edificio de oficinas. ¿Cuál es la relación con el espacio público, con la ciudad, con el suelo, con la naturaleza que esté al lado de ella, ¿no? Entonces empezamos a trabajar algunos esquemas, ¿no? O sea, y esos esquemas nos llevaban nuevamente a lo que ya había sido desarrollado en el centro empresarial, ¿no? Que era tener un cuerpo de edificio dividido en dos, en el cual el superior es la torre de oficinas, que funciona con cierta independencia de lo que pasa de la base, ¿no? Las cuestiones iban si esta base iba a activar algún tipo de espacio público, algún comercio, algún centro de conferencias, qué densidad teníamos, etc. Muchas preguntas empezaron a saltar. No se podía simplemente proponer un sistema de fachadas que sea autista del edificio. Es por eso que el rumbo digamos, del proyecto nos llevó finalmente a insistir con un análisis del centro empresarial para hacer un diagnóstico, ver los problemas y en base a eso plantear soluciones y enriquecer obviamente el desarrollo de la Torre Real 8 en sí misma, ¿no? Comenzamos con un trabajo de cartografía de Lima. Muchas veces pensamos que conocemos Lima, pero Lima es una ciudad muy grande y tiene muchos espacios que no conocemos, y a pesar de que quizás conocemos los ejes centrales, siempre es bueno colocar una vez más o repetir las cosas en el papel, ¿no? Hemos iniciado con el reconocimiento de las vías principales de Lima, los ejes de transporte, la parte de los monumentos públicos, todo lo que le referencia a los espacios verdes. Bueno, obviamente el centro, el golf es uno de los espacios verdes más grandes, sin embargo es un espacio privado. Comienzan a saltar esas particularidades de la ciudad de Lima que para ojos de una oficina en Suiza es interesante y tiene que nutrirse de eso, ¿no? Y este análisis entra obviamente también en detalle en el análisis del mismo centro empresarial
Hicimos un trabajo de recopilación histórica de los planos, tanto de parcelas, de los proyectos mismos que estaban ahí, planos de la infraestructura dentro del centro empresarial, los planos del futuro proyecto, que en ese momento era el Real 10, que lo estaba haciendo el arquitecto Mario Lara. Y en base a eso también volvimos a hacer el ejercicio de cartografía. Es decir, en este plano, por ejemplo, estamos hablando de las alturas de los edificios. Y como ven, se crea, aparte de la trama, digamos, baja, en contacto con el suelo, hay una trama aérea de las torres de oficina. Estábamos analizando los espacios verdes. Contamos con un gran espacio verde al sector norte, el sector verde del centro empresarial, que era en la parcela Real 2. Mapeamos también los tipos de funciones, los tipos de edificios que son públicos, privados, dedicados a casa o a comercio. Y luego los edificios, una cosa que es muy importante es los estacionamientos, ¿no? Entonces, toda esta matriz de información que se junta, que se filtra, permite entender mejor muchos de las causas de varios problemas que tenían o cosas que se podían mejorar y el potencial, obviamente, ¿no?, del centro empresarial. Una vez que, bueno, para esto ya habíamos sido comisionados para hacer el proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando terminó esta parte de análisis y diagnóstico, se generó un modelo virtual del centro empresarial, tanto en 2D con los planos de arquitectura, pero también se generó un modelo en tercera dimensión. Hoy en día creo que sería más fácil con las herramientas que hay de generarlo a nivel también de infraestructura, tuberías, etc. Pero se hizo el esfuerzo de implementar un solo gran plano en el cual se serviría de base para plantear 7 proyectos independientes, podían ser ejecutados en tiempos diferidos. También permitía manejarlo con presupuestos diferidos, tener jefes de proyectos especializados. Y es el resultado de también una charla con el Swiss Hotel, ¿no? Como les decía, ellos no son parte del centro empresarial, sin embargo comparten el espacio público. Y creo que es algo que fue muy interesante porque traían una función que era diferente a los edificios de oficina. Siempre traía una atracción mediática. Bueno, como saben, hay gente famosa que se pone ahí. Y eso genera que el centro empresarial real, a pesar de ser un espacio privado, tiene cierto carácter público y genera mucha atractividad, ¿no? Entonces, el primer proyecto que era para nosotros digamos, el más importante era hacer un replanteamiento del eje verde de la vía principal y de su tipo de vegetación que tenía. Se le había dado mucho énfasis a tener palmeras, cosas que imitaban quizás el estilo de arquitectura que se ve en Miami y que estaban, de cierta manera, pues, no aptos, ¿no?, para nuestro clima, ¿no? En un centro empresarial que hay tanto cemento, que hay tanto reflejo de las luces, se necesita sombra para bajar la temperatura, generar espacios de convivencia, etc., ¿no? Asimismo, ellos en su parque inmobiliario cuentan con el Real 11, que es un edificio de estacionamientos. Para esa época era un edificio de 4 pisos, pero había sido planificado para poder extenderse y era lo que planificaban hacer. Planeaban duplicar el volumen de estacionamientos. Y eso generaba una problemática con los edificios aledaños, ¿no? Porque finalmente ibas a quitar mucho impacto de la luz natural. Entonces había el problema cómo tratar esta fachada. Luego estaba el Spin, que es la plaza central. Originalmente había una plaza con árboles que tenía cierto encanto, muy poco funcional. Y el Swiss Hotel quería un espacio o un tipo de escultura que sea atractivo, que sea una imagen un poco de un background para el hotel y también sea ¿cómo se llama?, de el radio de giro suficiente para los buses, autos, etc., ¿no? El siguiente proyecto era el Real 2. O sea, nuestro análisis arrojaba de que había que mantener este espacio verde. Y asimismo participamos, mobiliario urbano que acompañe este eje comercial hacia el centro empresarial.
Y asimismo participamos en la organización del concurso de las torres Choquehuanca 1 y 2. Este es el proyecto, este es el espacio verde que existía en aquella época y en el cual se estaba desarrollando el Real 2. Y de manera un poco, digamos, paradójica o suicida, digamos, dijimos que en verdad no había que construir un edificio ahí. Había que dejar ese único espacio verde como espacio de reunión, etcétera, ¿no? Pero obviamente el interés comercial y las presiones económicas son muy altas, entonces lo que propusimos fue un edificio que funcione como un pabellón, que permita tener un restaurante de fine dining o de algún tipo de gama alta, y que pueda albergar también obras de arte, del cual Inversiones Centenario tenía en sus depósitos, arte muy interesante. Y este pabellón también incluiría una pasarela con conexión directa a nivel con el centro comercial. Hasta el día de hoy, bueno, no se ha ejecutado esta pasarela y, digamos, la conexión con el centro comercial es muy extraña. Uno tiene que pasar por una pequeña puerta, tiene que bajar prácticamente un piso. Entonces, este fue un proyecto que, digamos, amarraba esos intereses y sobre todo quería proteger el espacio, el último espacio verde que quedaba. Para este momento también ya se había desarrollado el sistema de fachadas del Real 8, que era incluyendo madera, entonces queríamos replicar esto en un mobiliario urbano que finalmente no se ejecutó por la dificultad técnica. Y este es el proyecto del que les hablé frente al Swiss Hotel, ¿no? En este sector de acá, el Swiss Hotel es este de acá. Se convocó a un artista inglés, Nathaniel Racco, el cual trabaja principalmente con elementos lumínicos, LEDs, de tipo hilo. Esta es una obra que se llama Spin, que es un paralelepípedo, en este caso en el bosque, y que según las horas de la luz, el paso del tiempo va cambiando y va dando vueltas, ¿no? Esa obra fue instalada en el centro de esta plaza o rotonda finalmente, pero no quisimos al menos dejar un elemento natural de manera artificial, que sería el agua, ¿no? Entonces se creó un espejo de luz en un disco de concreto pulido, el cual servía como una fuente de agua. Bueno, el ruido del agua tenía una influencia en el ambiente. Y estas parcelas que ven acá, en la calle Choquehuanca, organizamos el concurso de arquitectura en base al programa que Centenario quería obtener. Se invitaron a 5 arquitectos, pero los finalistas fueron la arquitecta Alexia León y el arquitecto Oscar Boracino con sus propuestas. Lamentablemente ninguna vio la luz por un tema que sigue pendiente con la municipalidad, que es un tema de alturas y retiros que no se ha resuelto. Y bueno, la pandemia obviamente terminó de, creo, cancelar esos proyectos. Este es el proyecto número 1 del eje verde o los espacios públicos. El plan urbano, si no me equivoco, fue desarrollado por los arquitectos Graña, Nicolini a principios de los 80. O sea, hablo de la parcelización y la geometrización de los espacios públicos. Obviamente pueden ver que es un plano de influencia postmodernista, en el cual es bien difícil encontrar ángulos rectos y goza de cierta expresividad con los caminos. Yo pienso que era parte de la idea original de romper con la rigidez de lo que normalmente es un centro empresarial, pero eso traía una dificultad al momento de implementar ya sea mobiliario o revestimientos, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente el plan del eje verde consistía en reemplazar las palmeras por una especie de árboles más adaptados, en este caso las grevileas, y esa plantación tenía que ser acompañada de un desarrollo de veredas con un material nuevo que le dé cierta identidad al centro empresarial para dejar atrás los viejos adoquines de cemento que, bueno, que se habían implementado en los años 90. Pero la dificultad es que cualquier sistema, digamos, de piedra o laja natural, en este caso de Huancavelica, es muy difícil adaptar una trama
cuadrada a la complejidad geométrica y las curvas. Entonces se planteó este sistema de piezas grandes y pequeñas, un poco simulando lo que es una piel de un reptil, que te da la flexibilidad de justamente adaptarte a los meandros o a las curvas de las calles, y incluyendo un sistema de alcorques para los nuevos árboles que iban a ser plantados. Estas fotos son de este año. Ya finalmente los árboles se ven crecidos, en su momento eran muy pequeños. Y pueden ver que ¿cómo se llama? Todo el centro empresarial finalmente ha utilizado este sistema, ¿no? O sea, una gran ventaja de esto es que no he encontrado ninguna dificultad en amoldarse tanto a cambios de altura como cambios de curvas. Asimismo, los cruceros peatonales fueron implementados con la misma piedra. Esta es una foto ya con las grevilleas ya crecidas de este año. Acá se ve el Real 3 de Alfredo Montaña. Y hoy en día ya se siente un cambio en la atmósfera, se crea este envolvente, se crea esta sombra que tanto se busca en los meses, sobre todo de verano. Pueden ver lo accidentada que es la misma vía principal, ¿no? Por temas geométricos, pero también por funcionales. Hay que tener rampas de acceso a estacionamientos. Esta es la bajada que viene por la calle Víctor Andrés Belaúnde. Este es el Real 10 de Mario Lara, el Real 4 de este lado. Es interesante encontrar este tipo de situaciones en una ciudad plana, pero esta inclinación es debido a una excavación que se hizo para el edificio de estacionamientos. Y estos son el sector cercano al Swiss Hotel, ¿no? Son árboles de gran tamaño y aún no han terminado su desarrollo, entonces en años futuros va a haber más sombra. Y aquí quizás se puede ver un poco el contraste, ¿no? Estos son los árboles del proyecto del Eje Verde, y aquí tenemos un poco la plantación original, ¿no? Que era más una plantación decorativa, quizás una escala más doméstica que puedes encontrar en una casa, ¿no? Pero ya estaba pues, un poco desactualizado en relación a la nueva cantidad de gente que estaba viniendo. Este es el proyecto del Real 11, edificio de estacionamientos, que duplicó su volumen. La idea fue implementar una fachada verde, y es muy simple. Se hizo un sistema de macetas empotradas contra la fachada, ancladas contra la fachada. Sabíamos que iba a tomar un tiempo también el crecimiento de las plantas, entonces se planteó un sistema de colores para que no sea tan monótono en los años de crecimiento. Y sobre ellas se planteaba también un sistema cuadricular de mallas electrosoldadas, protegidas contra el óxido, en el cual nos gustó hacer aplicaciones de ventanas para que haya cierta conexión entre el espacio de estacionamiento y el exterior. Estas son fotos también de este año, la madre selva que se plantó originalmente ya crecido. La idea era tener, ¿cómo se llama? Bugambilias en la parte superior para crear una especie de friso, pero fue desaconsejado por temas de viento, etc. Ayudó mucho también de que se terminaran las construcciones del Real 2. O sea, si bien es cierto, trajo sombra, pero también trajo protección contra el viento. Esta ya es una foto actual. Bueno, acá ya se ve el Real 8, del cual vamos a hablar próximamente. Y no he tenido la oportunidad de subir a los edificios Real 2 o Real 3, pero imagino que no debe ser mala la vista cuando tienes un frente que al menos es verde. Esos fueron los proyectos que acompañaron al desarrollo del Real 8, ¿no? Han sido cosas que se han ido mezclando a veces en el tiempo, pero como les había comentado, la comisión principal había sido el desarrollo de la Torre Real 2, que luego pasó a ser la Torre Real 8. Este es un gráfico que usamos en la oficina, y nos gusta tener algún tipo de huella o forma de los proyectos diferentes que hacemos. Nos gusta un poco generar variantes en cuanto a lo que es tipología, a lo que son usos, relación al arte,
la relación con la cultura local, el contexto, y en base a eso hacer criterios de complejidad. Este es el gráfico resultante del Real 8. Tenía un componente tipológico de edificio de alta densidad, lo que movía, digamos, la flecha de este lado. A nivel de uso, un edificio de oficinas es un uso, digamos, no es muy complejo, lo que tienes que hacer para un edificio de oficinas. El nivel, digamos, de approach o referencia artística, en este momento no lo veíamos tan claro. En cuanto a la complejidad cultural, nos parecía que sí, era algo complejo porque, digamos, siendo una oficina suiza, hay maneras muy diferentes de utilizar el espacio y de maneras de trabajar diferentes en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Al inicio del proyecto es bueno siempre ver qué es lo que se ha hecho antes, ver las referencias en cuanto a edificios de oficinas o edificios públicos. Y aquí hay 3 fotos de 3 décadas diferentes. El primero es el edificio peruano suizo de Teodoro Kron, en la Plaza San Agustín. Se usó un sistema de pepelmas en fachada, se usó un sistema de ventanas pivotantes adaptados para el uso de oficinas. Pueden ver el edificio, no es un edificio de oficinas, pero es el antiguo o el diseño original del aeropuerto Jorge Chávez, que tenía esta inscripción dentro de códigos más de arquitectura internacional, pero mostrando esta transparencia, esta simplicidad, esta limpieza. Era como la cara del país en esos años cuando uno venía del extranjero. Y bueno, el edificio Petroperú, su fuerza, su potencia son remarcables. Y para nosotros este fue un movimiento que traía consigo una identidad muy fuerte del modernismo peruano, que de alguna manera se perdió en el desarrollo posterior a la crisis del terrorismo y la crisis económica, siguiendo quizás tendencias mundiales, abandonando ciertos temas sociales o de identidad. Y el resultado es más evidente, es el abuso de un sistema del muro cortina, ¿no? Que si bien el muro cortina fue formulado por los maestros de arquitectura, Mies van der Rohe hace su proyecto en Berlín, hay un tema se ve que hay un dominio del miedo en esta situación urbanística, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer un edificio transparente? ¿Por qué tratar de ocultarlo? ¿Por qué ocultarse uno mismo, ¿no? Y esas son reacciones que uno puede entender cuando ve la historia, bueno, de los años 90, ¿no? La inseguridad, que sigue siendo tema actual. En todo caso, este análisis o estas referencias nos llevaron a quizás también tomar referencias de otros lenguajes. En este caso, nos inspiró mucho esta obra del artista rumano Brancusi, bueno, radicado en Francia por muchos años. Especialmente esta obra que se llama Endless Column, la columna infinita o columna sin fin, que puede ser interpretada de varias maneras, ¿no? O sea, cuando lo ves desde el punto de vista de un inversionista inmobiliario, es un sueño tener una torre infinita, una columna infinita de pisos en la cual uno pueda aprovechar al máximo el espacio. Pero también nos da pistas de cómo manejar un tema estético, un tema volumétrico sobre todo, en un edificio de alta densidad con repetición de módulos. Un edificio de oficinas tiene que practicar mucha eficiencia en su constructibilidad, por eso es que se repiten los pisos. Entonces, estas obras nos daban pistas de qué caminos tomar, qué formas buscar en este ejercicio con cierta dificultad, pero también mucha oportunidad de repetir 16 pisos en un contexto consolidado del centro empresarial y que estábamos trabajando en el desarrollo también de los espacios públicos, ¿no? El edificio, digamos, a nivel programático, tiene
un fuerte volumen de espacio de estacionamiento. Son 5 sótanos. El ratio de estacionamientos es muy alto para este tipo de proyectos. Luego tiene un primer cuerpo que está, digamos, es la base del edificio, que al mismo tiempo está dividido en dos. Una parte que son los espacios públicos en contacto con el primer piso, y a partir de este piso empiezan los espacios de oficina en sí mismo, ¿no? Y luego por normativas de retiros, fachadas, tenemos el segundo gran volumen del edificio, que es la torre final, ¿no? El terreno mide 2.000 metros cuadrados. Obviamente en edificios de oficinas no hay una obligación de tener área libre, perdón. Sin embargo, se hicieron las manipulaciones necesarias para que espacios que iban a estar muy en el fondo del lote, muy en el fondo digamos, del primer piso, tengan y sigan teniendo luz natural. Voy a empezar por arriba. Esta es la planta del sector de oficinas, y en este tipo de proyectos se maneja este concepto de core and shell, o sea, de núcleo y cobertura, ya que nosotros no tenemos ninguna influencia en el espacio que nuevamente va a ser vendido o alquilado a los espacios de oficina. Sin embargo, hay que manejar un núcleo central de circulaciones de ascensores, escaleras de emergencia, una gran cantidad de ductos técnicos, y incluir obviamente las dotaciones de servicio para los espacios de oficina, ¿no? Y entre este núcleo digamos, después de este núcleo está el tema de la envolvente, ¿no? La fachada, que era principalmente por lo que nos habían llamado. Bueno, esta es la parte de los últimos 8 pisos del edificio. Es un área de más o menos 500 metros cuadrados. Y en la parte baja de oficinas son oficinas más grandes. Hicieron una repartición por 3. Y estos 2 pisos, el primer piso y el segundo piso, se planteó como un centro de convenciones que el centro empresarial no tenía, ya que los desarrollos anteriores habían contemplado halls de ingreso bastante pequeños, salas de reuniones también que ya no se abastecían para las conferencias que se estaban dando, las reuniones corporativas, etcétera, ¿no? Entonces, la forma del edificio, digamos, esta curva no es ninguna invención de nosotros, es simplemente el borde del lote. Estos bordes que creo que tienen cierta referencia a una plaza barroca, y nos pareció interesante mantenerla en el edificio por un tema de optimización de metros cuadrados, que el cliente validaba muy gustosamente, pero también le da un carácter al edificio, rompe esa rigidez de, digamos, edificios que tienen plantas más cuadradas. Para este momento ya era claro que se tenía que hacer una apuesta por darle un espesor, dejar pasar algunos metros cuadrados para la fachada en sí misma. El tema del espesor ha sido muy importante porque muchas veces en el muro cortina uno tiene simplemente un vidrio que no genera ninguna transición entre lo que es la calle y el espacio de oficina, que necesita, si bien es cierto, es una actividad de trabajo, necesita cierto control de la luz, cierta intimidad. Y eso fue un mensaje que los clientes entendieron muy bien y estuvieron desde el principio de acuerdo en perder un poco de metros cuadrados, ¿no? Para generar 50 centímetros de espesor de fachada. Y la materialidad que iba a acompañar esta fachada se tomó mucho en referencia a la arquitectura brutalista, ¿no? De que les había hablado antes. Teodoro Cron trabaja en las pepelmas, en el caso del Petroperú se habla del concreto armado, así como en el aeropuerto. Entonces la idea digamos, al principio era tener un perfil de concreto prefabricado que venga también a trabajar como un parapeto, y entre ellas se iban a
digamos, instalar estos marcos de madera. ¿Por qué la madera? Bueno, Brancusi hacía sus esculturas en madera y también fue cierta reacción, ¿no?, a la situación existente. O sea, cuando uno habla de madera en un edificio de oficina, es quizás lo último que se te ocurre, y pensamos que era una buena idea usar madera, también sabiendo que veníamos de... Bueno, es una oficina binacional en Perú y Suiza, pero en Suiza hay un gran trabajo que se hace sobre la madera, obviamente por temas naturales. Ellos tienen muchos bosques de pinos, ¿no? Pero nos pareció que era una manera de quizás dar un grito, una reacción a la situación que se estaba llevando con este tipo de edificios. Y este corte lo muestro porque es el corte, digamos, de principios, pero muestra también el sistema constructivo con el que quizás se hubiera hecho el edificio en Suiza, que es diferente. Por ejemplo, nosotros estábamos proponiendo usar losas macizas de concreto, que aquí es muy caro, ¿no? Se tiende a no usarlas solo cuando sea realmente necesario. Pero la ventaja de tener una losa maciza es que podíamos incluir un serpentín, una manguerita que pasa por toda la losa, y que en Europa se usa para temas de calefacción, pero aquí, haciendo una circulación de agua fría, generaba el confort térmico, refrigerando no por aire, sino realmente el cuerpo del edificio, ¿no? En este corte el sistema estructural estaba prácticamente en fachada, lo que nos permitía anclar una pieza prefabricada de concreto, y pueden ver que hay un espacio entre el elemento estructural y el elemento prefabricado, porque en Europa normalmente tú no puedes salir con un elemento estructural por un tema de puente térmico. El edificio se te enfriaría, generaría mucho disconfort térmico. Pero estos eran temas que, bueno, se planteó una vez, como se suele construir en Suiza, así mismo, como un sistema de falso piso para hacer todo el cableo de electricidad, internet, teléfono, etc. Y hacer la inyección del aire por un canal pegado al perfil, ¿no? Obviamente, esta solución tuvo que ser adaptada a las posibilidades técnicas de acá, y también obteniendo cosas que no se podrían hacer en Suiza. Por ejemplo, salir con el parapeto directamente hacia el exterior. Por un tema de, digamos, limpieza o ejecución de la obra, se abandonó la idea de hacer un bloque en concreto prefabricado. Se hicieron muestras y no estaban quedando muy bien. El propio cliente sugirió si se podía usar algún tipo de terrazzo o piedra. En este caso se hicieron, bueno, un concurso público, y finalmente ganó una empresa italiana que podía hacer un corte CNC de la pieza con el perfil curvo, y eso traía ventajas antisísmicas, aligeraba muchísimo el peso en las losas, y también aceleraba el proceso de instalación, ya que los trabajadores podían trabajar con piezas muy, muy pequeñas. El marco de madera, bueno, se hizo con una estructura de MDF o SMDF, es un MDF que al parecer es más resistente, y sobre el cual se hacía simplemente un enchapado de roble italiano que lo traía una empresa que justamente estaba iniciando sus actividades en Perú desde Italia y quería ganar posicionamiento, así que fue un buen momento para esas empresas que querían demostrar su know-how, y se amalgamó muy bien esta confluencia de know-how. Y luego está el sistema de ventanas, que es el sistema clásico de Miyazato de muro cortina. Esto es lo mismo que, con esto mismo tú puedes hacer un edificio como los que vimos antes, y acá los hicimos trabajar un poco más a nivel de detalle, porque había que controlar mejor las juntas, los límites, etcétera, ¿no? Ese es el perfil de madera en planta, ¿no? El perfil de madera en planta te permitía libertad
para el posicionamiento del elemento vertical, y el sistema en corte permitía continuidad en todos los planos. Como les comenté, no hay ángulos rectos, inclusive hay ángulos curvos, al cual tenía que adaptarse. Esta fachada, bueno, tiene cierta complejidad y recibimos desde el principio un interés muy grande por el cliente, por ejecutarla, pero a veces era muy complicado transmitir o hacer entender esto a las empresas que iban a trabajar alrededor de este sistema de fachada. Y una maqueta que resumía el sistema constructivo nos ayudó muchísimo para comunicar y motivar también a las personas de que su trabajo, el esfuerzo que iban a hacer podía verse reflejado en algo, sí, de quizás una estética más interesante, una calidad mayor. Estas son las fachadas tanto en la calle que está frente al Swiss Hotel, y esta es la que mira a la calle Santo Toribio. Ven el volumen de cuerpo que les explicaba antes. Y nos permitió también el sistema de fachadas jugar con un orden que tiene una densidad mayor en los pisos inferiores y una densidad menor en los pisos superiores, ¿no? Se va abriendo como un árbol. Era para nosotros también importante generar ese movimiento con los elementos de fachada, ¿no? O sea, una de las cosas que son a veces trágicas con un edificio de muro cortina es esta continuidad de las líneas rectas, esta rigidez. Entonces, a pesar de que el volumen del edificio es macizo, quizás esta foto no muestra tan bien, pero digamos, la fachada del edificio se transforma más en eventos únicos o eventos sectorizados de quizás una oficina, que una lectura masiva, ¿no? Es este cambio de escala que ayuda a que el edificio tenga una mejor impresión en los usuarios, ¿no? Si no me equivoco, el arquitecto Christopher Alexander hablaba de una teoría de las 3 escalas en los edificios públicos, y él ponía como ejemplo las catedrales góticas, ¿no? Una catedral gótica tiene un tamaño importante, tiene el mismo tamaño, o a veces son más grandes que un edificio de oficinas común. Sin embargo, es este trabajo de los detalles y de las 3 escalas, ¿no? De grande, mediano, pequeño, que hace que psicológicamente para el peatón no se sienta como un edificio aplastante al espacio público, ¿no? Y más bien tu ojo comience a perderse en los detalles, porque no recuerdo qué estudio habíamos leído que decía que es bueno ver los árboles porque el ojo tiene que encontrar estos patrones fractales, ¿no? Hay un descanso para la vista que está ligado a nuestro funcionamiento psicológico. Estas son fotos de ya el edificio ejecutado, los espacios interiores. Se puede ver el trabajo de la madera. Todo lo que es el trabajo, digamos, de falso cielo, o los pisos, eso ha sido implementado por las oficinas que han venido a alquilar los espacios, ¿no? Pero fue lindo ver que las mismas empresas, sin ningún tipo de contacto con nosotros, comenzó a optar también la materialidad de la fachada en sus propios espacios. Esta es la vista desde la calle Santo Toribio, que creo que está el colegio Santa Úrsula. Sí. Acá se ve claramente, bueno, la diferenciación de los volúmenes del edificio. Esta es la parte curva que mira hacia la plaza central. El sistema de fachadas se adaptó perfectamente a estos cambios geométricos complicados. Y la influencia de la madera en el espacio público es notoria. Bueno, también depende a veces mucho del ángulo, la hora del día, ¿no? A veces los reflejos de la luz hacen que no se vea tanto. Pero en general
digamos, genera este cuerpo que también funciona como una lámpara cuando ya empieza a caer la tarde, porque el sistema de protección solar está, digamos, detrás de todo el cuerpo de madera. Entonces genera una especie de, bueno, acentúa este espesor de fachada, ¿no? Creo que acá se ve un poco más el efecto, sí, de lámpara, ¿no? Es un edificio luminoso alrededor de otros edificios que quizás tienen pues, una hermeticidad, ¿no? De sus espacios. Y obviamente este programa de oficinas, este sistema de fachadas tenía que encontrar su conexión con el espacio público. Entonces tuvimos la suerte de que Centenario quería trabajar espacios públicos de auditorios. Entonces todo el primero, el segundo y el tercer piso se trabajaron como un centro de congresos con 3 auditorios unificados por un espacio central. 2 eran digamos, para pequeñas charlas, y había el gran auditorio que miraba la calle Santo Toribio, ¿no? Un trabajo importante fue de que, si bien es cierto, no va a haber una exposición a la luz natural y no es necesario, en un espacio de congresos hay que más bien controlar la luz de manera artificial, pero quisimos insistir con tener al menos 2 aportes de luz natural, ¿no? Que puedan ser combinados también con aportes de luz artificial. Bueno, este es el hall de ingreso a doble altura que mira hacia la plaza central. Bueno, el Swiss Hotel está al frente, aquí está el trabajo del spin, de la escultura circular que hicimos. Y claro, el interior repite los materiales que se ven en el exterior, ¿no? Está el tema de la madera, el tema de la piedra. Se usaron piedras nacionales finalmente, que funcionaban muy bien. El tema de la madera también se vio reflejado en los auditorios. Y esta es la vista del auditorio principal que mira la calle Santo Toribio. Y esta imagen siempre nos trae buenos recuerdos, porque el árbol que ven ahí no está dentro del centro empresarial, ¿no? O sea, ya existía, pero estaba plantado muy cerca al borde al límite del terreno. Entonces había una gran posibilidad de que el árbol muera durante la construcción, porque se iba a cortar un buen porcentaje de las raíces. Y fueron idas y venidas con la municipalidad, porque nosotros proponíamos bueno, quitarlo y plantar 5 árboles nuevos en su lugar. Felizmente ellos fueron muy tercos y decidieron mantenerlo, y nosotros, bueno, cruzando los dedos porque sobreviviera, y así lo hizo. El árbol se mantuvo su lugar, no perdió vitalidad, caía en el medio de la rampa de estacionamientos, pero eso no importaba. Y creo que esta foto también es representa un poco lo que estábamos buscando, ¿no? De que el edificio de oficinas tiene que recuperar ese rol de conexión con la ciudad. Tiene que devolver algo a la ciudad. Se tienen que romper quizás ciertos paradigmas que tenemos hoy día con el miedo, con la inseguridad, etc. Y sí, hubo una serie de factores, tanto del cliente como empresas que vinieron trabajando con nosotros, que permitieron que la ejecución sea bastante satisfactoria. Obviamente siempre hay problemas de ejecución en cualquier edificio de oficinas, pero creo que lo que permitió digamos, la buena ejecución es que se planteó antes, o sea, un sistema de fachadas antes que una composición singular o específica, ¿no? Este módulo podría haber sido repetido con en otro volumen también, ¿no? Y bueno, les agradezco el tiempo por la escucha, y cualquier pregunta, bienvenida. ¿Preguntas, chicos, profe? Hola,
Bueno, muchas veces, a veces nosotros como, bueno, los arquitectos también, como lo dijo al principio de la exposición, se pierde un poco con el miedo uno se orilla a simplemente seguir los sistemas constructivos o, bueno, cosas más básicas como los edificios que dijo que como que se veían un poco repetidos con el uso constante de las ventanas, las mamparas. Entonces, ahora que estamos nosotros aprendiendo y formándonos para en un futuro realizar proyectos como este o, bueno, de diferentes características, ¿qué considera que deberíamos reforzar ahora que estamos en todo este proceso de aprendizaje para pues evitar un poco eso de llegar al momento y simplemente encasillarse en algo que ya está repetido y en lugar de eso innovar de esta manera y acercándonos un poco a la naturaleza o al sentimiento humano de un edificio? Escuchar a sus profesores, pero creo que hay algo específico en Perú, es que muchas veces no vemos lo que se ha hecho antes. O sea, estudiar la historia de la arquitectura es importante. Por ejemplo, hay un patrimonio muy fuerte de edificios brutalistas en Perú. No hay, hasta donde yo sepa, no hay ningún tipo de protección, más que quizás actividades privadas que buscan proteger un poco estos edificios, ¿no? Pero yo creo que es ver lo que se ha hecho estudiar la historia es importantísimo, ¿no? Ver la historia pasada, inmediata, pero también ver más allá, qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? A qué respondía ese desarrollo, ¿no? Y entender ese contexto histórico para luego plantearse, ¿no?, qué sería una solución hoy en día. Pero sí, eso, yo creo que el tema de las referencias es muy, muy importante. Es algo que, por ejemplo, es sistemático en las escuelas de arquitectura o facultad de arquitectura en Suiza, ¿no? Gracias. Pueden criticar también todo lo que quieran. ¿Yo? Buenos días. Sobre la primera parte de la conferencia, quería saber hasta qué punto más o menos considera que nosotros debemos investigar sobre nuestro entorno para poder hacer este tipo de arquitecturas. Porque, por ejemplo, ustedes investigaron para ese pedacito del edificio que está en una parte nomás de ese centro de negocios, básicamente todo Lima, todo las vías, las avenidas, los monumentos, todas las áreas verdes, solamente para un pedazo en una cuadra. O sea, digamos, el análisis a escala más grande no es que haya sido digamos, en una profundidad muy alta, ¿no? O sea, ha sido de verdad, digamos, a nivel de ejes de circulación, entender también el distrito de San Isidro, ¿no? O sea, como les había contado, esta sectorización de distritos que hay en Lima es muy típico de Latinoamérica, no se ve en Suiza. O sea, las ciudades tienen un crecimiento más, digamos, anular y de una manera más homogénea, ¿no? Entonces, esto era un ejercicio que se tuvo que hacer, pero no es que se analizó una data muy extensa, ¿no? Más bien se dio más énfasis al análisis sí del centro empresarial, ¿no? Que no es una calle, o sea, son muchos lotes, hay miles de metros cuadrados, con digamos, parque inmobiliario que es data pues de los años, mitad de los años 80, ¿no? Entonces había que, en este caso, había que de verdad hacer una matriz de información de estos edificios. Y bueno, regresando a tu pregunta, ¿hasta qué punto? Wow, esa es una buena pregunta. Yo creo que depende de la complejidad del proyecto, la complejidad del entorno, ¿no? Y creo que también parte de
de un interés quizás personal. Yo creo que a veces uno tiene que tomar cierta distancia con el entorno en el que está uno mismo, y la distancia la puedes, o ganar esta perspectiva la puedes hacer o quizás teniendo experiencias diferentes o analizando en detalle, ¿no? Lo que en teoría tú ya conoces, ¿no? Pero sí, es un tema, es una buena pregunta, creo. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo quisiera ver más de repente la parte del mobiliario urbano, cómo resultó, y también qué había al costado, ¿no? Cómo se mejoró en perspectiva del peatón. O sea, veo la curvatura en la vereda y que te abre el camino de cierta forma, ¿no? Pero quisiera ahondar un poco más en eso, me interesa. Gracias. Sí. Bueno, o sea, la situación, quizás tengo una foto histórica acá. Esta es una foto de antes del desarrollo de los proyectos, ¿no? O sea, como puedes ver, el espacio urbano era principalmente adoquines, estas jardineras en el centro y palmeras. Entonces, digamos, la problemática que encontramos aquí era que primeramente la materialidad de los adoquines no generaba esta identidad, esta alcurnia que estaba buscando Centenario. Había este esfuerzo de poner vegetación, pero esta vegetación tenía más una función decorativa, porque lo que pensamos que necesitaba este espacio era tener más bien una vegetación que cree un envolvente, ¿no? Que genere la sensación de estar en un espacio. Y, por ejemplo, aquí puedes ver que se habían plantado estas tiras de gras, ¿no? Que se tiende a repetir mucho. Es un poco contradictorio tener gras en Lima porque no hay tanta agua, ¿no? Es algo que demanda mucho mantenimiento, mucho consumo de agua. Nos parecía más importante, ¿cómo se dice?, ensanchar las veredas. El público del centro empresarial estaba aumentando y uno sentía de verdad que pues, te tropezabas o te chocabas con las personas que venían caminando en el sentido contrario, ¿no? Y era lo que esperaba Centenario. O sea, ellos esperaban un crecimiento no solamente de oficinas, pero también una activación de los espacios comerciales. Esto coincide con el boom gastronómico, ¿no? El Real 8 también abajo contempla un restaurante. Entonces, por eso, digamos, primeramente se trató de ennoblecer la materialidad con un revestimiento de piedra huancabelicana, con los módulos que ya expliqué antes. Generar una identidad, porque no sé en qué otro centro empresarial puedes encontrar pisos de piedra. Y el mobiliario urbano quería acompañar hacer eco de la fachada. Lamentablemente no se pudo hacer porque no hay empresas y no hay tecnología, o hasta ese momento no existía una empresa que fuera capaz de manejar la madera de ese modo, ¿no? Y también por un tema de mantenimiento, no se sabía cómo mantener. Entonces, este proyecto, bueno, se dejó de lado y no se retomó, porque creo que se hubiera podido retomar de otra manera. Quizás con un mobiliario mucho más pequeño. Y regresando al tema del piso, puedes ver acá que una cosa importante era generar una protección para el árbol en sí misma, ¿no? O sea, los árboles fueron plantados muy pequeños, iban a pasar muchos años, entonces tenía que tener un alcorque definitivamente que permita un mantenimiento del piso alrededor del árbol, que genere esta ventilación que también necesita la tierra, incluyendo obviamente una luminaria para acentuar este eje verde, ¿no? Entonces, digamos, creo que fácticamente se amplió el espacio de circulación, eliminando estas tiras de gras, ¿no? Que más bien te ponían como una especie de pequeño puente. O sea, hoy en día puedes caminar
alrededor del árbol y pisar el que para eso está diseñado, ¿no? Entonces, eso creo que sería un primer, algo que se puede cuantificar, se aumentó el espacio público, acompañado obviamente del envolvente de los árboles, ¿no? Que todavía está en crecimiento, está todavía en desarrollo. Y el árbol no solamente genera el envolvente para el espacio público, pero también está generando un background para los espacios de oficina que están en las primeras plantas, ¿no? No sé si está bien con eso o tienes más preguntas. No, sí, o sea, era la parte del edificio también, ¿no? ¿Cómo resultó la llegada del edificio final? ¿Cuál de esta foto del...? ¿Esta? Ajá, sí, hubo algo al final ahí. No, al final no. Al final no. Finalmente se hicieron unas gradas simplemente por un tema de... Había un desnivel. Y bueno, nosotros queríamos trabajar queremos tener una continuidad de la vereda y esa terraza que se está creando con el restaurante, ¿no? O sea, para nosotros era como, queremos generar una situación quizás que puedes ver más en Europa, ¿no? Es el restaurante que se apropia de la calle, pero en este caso era el restaurante que se apropiaba de su propio espacio, pero por temas de seguridad, los que implementaron el restaurante pusieron un borde con macetas y vidrios, ¿no? Bueno, son cosas que a veces uno no puede influenciar también, ¿no? Creo que tengo una foto, espera, déjame ver. Sí, bueno, acá quizás se ve un poco mejor. Finalmente se trabajó un pequeño desnivel, un sardinel, y eso le permitió al restaurante tener esta especie de privacidad, ¿no? Gracias. ¿No hay más? Estamos. Una pregunta así súper técnica Toma, sobre toma. el uso de la madera en fachada. Porque Sí, una de las cosas una de las cosas que preocupa siempre a cualquier cliente cuando le dices vamos a poner madera en la fachada es el mantenimiento y que el sol la va a decolorar o la va a malograr, la va a torcer, la va a arruinar. ¿Cómo solucionan técnicamente eso? ¿Cómo evitan que se malogre? O sea, la madera se malogra al exterior por dos factores, el sol y la humedad. Pero si tú quitas el factor humedad, ya no hay el problema de que se malogre, porque la madera en sí misma tiene una resistencia dependiendo del tipo de madera, ¿no? En este caso se usó un roble, ¿no? Entonces la madera, o sea, nos hubiera encantado dejar la madera expuesta. O sea, en Europa se podría haber hecho, pero acá Lima, pues por el tema del polvo, etcétera, la llovizna, no se puede. Entonces el vidrio está en la parte exterior y el detalle contempla ¿cómo se llama? Estos sellos con una goma, una silicona, que es el detalle, digamos, estándar de Miyazato, ¿no? Igual creo que ellos hacen la prueba de hermeticidad una vez que está terminada o instalada la parte del vidrio, tienen que hacer como una manguera a alta presión para demostrar de que de verdad no está entrando, ¿no? Entonces, con ese sistema, digamos, estándar, se aisló la madera y nosotros queríamos usar, digamos, madera como el triple o el plywood, que sería normalmente en Suiza, ¿no? Que tiene diferentes capas con las vetas en diferentes direcciones para mantener una estabilidad a la deformación. Pero digamos, haberlo hecho así era simplemente inviable, no hubiera sido muy caro y en Perú tampoco habían empresas que lo podían hacer. Entonces la solución fue traer pues solamente 2 o 3 milímetros de enchape, ¿no? Entonces eso también le daba estabilidad extra, digamos, ¿no? Pero digamos, creo que principalmente ha sido porque no están expuestas a la humedad. Esa ha sido la solución.
no mencionas, en el detalle se ve que la cortina enrollable está empotrada en el detalle del marco también. Sí, está, a ver, vamos a hacer zoom. Claro, digamos, esta línea de acá es el falso cielo. Cada oficina lo implementó, digamos, con el tipo de módulo que ellos quisieron. Nosotros solamente dejamos el límite o la guía para que haya todavía un poco de remate del marco, pero ya incluíamos los rollers aquí dentro. Eso fue también una discusión que tuvimos con Centenario, porque ellos tenían miedo de que cada uno pues ponga la cortina que más le gusta y termine desentonando la fachada. Para Centenario era pues, una prioridad que la fachada tenga una unidad, ¿no? Entonces, hicieron algo que no hacían hasta ese momento, que era implementar el roller dentro de lo que se alquilaba. Sí, y claro, está empotrado, ¿no? O sea, la ventaja, o sea, de verdad que había bastante espacio para maniobrar y esconder cualquier tipo de elemento de protección solar, ¿no? O sea, en Europa normalmente la protección solar se hubiera hecho en la parte exterior, pero eso implicaba sistemas mucho más complejos que no se iban a adaptar a Perú por el tema también del polvo, ¿no? El polvo no solamente entra como en sentido vertical, sino que acá el polvo llega a entrar en cualquier concavidad, ¿no? Por eso también, digamos, la forma final, el ángulo final o la geometría final de la pieza cóncava es bastante ligera. Originalmente se había diseñado una cosa bastante fuerte y marcada, pero iba a traer problemas también de acumulación de polvo, ¿no? O sea, nunca puedes evitar que se acumule un polvo, pero al menos ya no es tan crítico, ¿no? Como en otros edificios que sí atrapan polvo. Bueno chicos, con estas preguntas damos por finalizada la charla del arquitecto Víctor, para quien pido que le den un grande aplauso. Y agradecer todas las respuestas que nos ha dado y mostrarnos parte del trabajo que hacemos en la oficina, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, el interés, a los profesores y bueno, esperemos que nos vemos pronto. Saludos. Bueno.